Y Dios me habló de esta palabra: persevera y se abrirán tus ojos. Y vamos a leer en Lucas 24:13. Dice: ese mismo día 2 seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Y mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Y Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Y los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron: lo que han hecho con Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en la cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús le dijo: tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés, siguió con los profetas cuando se acercaron al pueblo de Emaús. Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús aceptó esa insistencia. Jesús se fue a la casa con ellos, y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y dio a ellos. Entonces los discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino, nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Así encontraron reunidos los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Y los que estaban allí le dijeron: Jesús resucitó. Y se le apareció a Pedro. Y los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que habían pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. ¿Cuántos dicen amén? Algunas realidades de este pasaje, de este versículo, de esta parte de este capítulo, porque la palabra es clara: persevera y se abrirán tus ojos. Hay algunos elementos, algunas realidades, podemos decir, como algunos puntos que son importantes poder reconocer o poder ver, poder entender, para poder comprender con más amplitud esta palabra acerca de 2 discípulos que estaban con Jesús, discípulos que habían estado en Jerusalén viendo las cosas que habían pasado, conocían todo lo que Jesús había hecho, los milagros, las señales, los prodigios, cómo Jesús había enseñado con parábolas y todo lo demás. Pero dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 16, yo quiero marcarle algunas cosas antes de hablarle de cómo pueden ser abiertos nuestros ojos. Pero el versículo 16 dice: ellos no le reconocieron. Fíjense qué interesante saber que estos discípulos posiblemente estuvieron en el último año, o los 2 años, tal vez los 3 años de ministerio de Jesús, pero conocían bien la historia porque decían que era el Salvador, así que le estaban contando a Jesús en el camino. Pero dice la palabra, escuchen bien por favor, no le reconocieron. No reconocieron que era Jesús el que estaba con ellos. No podían dar cuenta que el que estaba caminando junto a ellos era el mismo Jesús que demostró todo su poder, sus milagros y obras espectaculares. No lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer, hermanos. No lo pudieron reconocer. Hermanos queridos, ¿qué momento estaban viviendo ellos? Tristeza. ¿Qué momento estaban viviendo? Prueba, desazón, desaliento. Momentos críticos, donde eran perseguidos algunos de los discípulos en la misma muerte de Jesús.
De hecho, el único que apareció ahí fue Pedro, los demás estaban escondidos, huyendo, pero Pedro aún estaba insultando al Señor cuando vio muerto. No, yo no conozco, y les insultaba, porque tenían miedo, fueron atormentados, fueron perseguidos, comenzaron a ser perseguidos ya en la muerte de Jesús. Y yo pensaba, hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros en los momentos de prueba comenzamos a ver otras cosas? Comenzamos a golpear puertas de personas, comenzamos a mirar a los hombres, a mirar las situaciones, a ver la parte económica, a ver cómo podemos encontrar salida o respuesta. Hay veces que estamos en momentos desesperados y decimos, vamos a tocar un contacto, vamos a tocar una puerta política, una puerta, no sé, de un contacto de alguien conocido que pueda hacer algo en favor de nosotros, en el cual podamos defendernos. Pero hermanos queridos, ellos habían visto el tremendo poder de Dios, lo habían vivido a Jesús y caminaba junto a ellos, pero no le reconocieron. Muchos he escuchado aquí, cuando comenzamos la iglesia, recuerdo un hombre que había sido sanado de cáncer por Dios, milagrosamente, sin embargo, no le reconoció. Vino un par de veces más a criticar que otra cosa, y no sé qué habrá pasado un hombre grande, qué habrá pasado de esa vida, pero Dios le sanó y no lo reconoció. ¿Cuántas cosas hace el Señor y nosotros no le reconocemos? No nos damos cuenta que ese Jesús que hizo grandes milagros y prodigios y señales estaba caminando con ellos, y el Señor camina con nosotros. Amén. Camina con nosotros y no nos damos cuenta, no le reconocemos. Fíjense lo que significa reconocer. Cuando alguien reconoce a alguien, da fe de que es una persona avisada en tal disciplina, que tiene cierto talento, capacidad, lo reconoce como alguien en su disciplina sobresaliente. Sin embargo, no le reconocieron. Llenos de tristeza, de amargura, de angustia en su corazón por lo que habían pasado. Estaban tan cegados sus ojos, que Jesús caminaba con ellos y no le reconocieron. Y otra de las cosas que pasa aquí que me llamó la atención es en el versículo 19, cuando hablan de Jesús. Hermano, escuche esto. Jesús le preguntó a propósito, a ver, háblenme, a ver, ¿para qué le dijo? A ver, ¿qué es lo que pasó? Porque Jesús quería saber qué idea tenían de Él, qué es lo que pensaban de Él, qué es lo que creían de Él. Entonces cuando le dice, estos dos empiezan a hablar y dice, mire el versículo 19, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Un reconocimiento distante, una descripción de un hombre religioso, el profeta de Nazaret, explicando claramente que nada tenían que ver o poco tenían que ver con él. No sé, le estoy hablando de un profeta de Nazaret. Mientras cuando Jesús estuvo con los suyos, le dijo que era amigo, le dijo que era el que estaría con ellos, le dijo que les acompañaría, les dio un montón de promesas, se le acercó, les perdonó, les bendijo, les alimentó. Fue un Dios personal, un Dios íntimo. Pero para esos dos era el profeta de Nazaret. Y yo te pregunto, ¿quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Mesías. Y comenzamos a poner títulos y nombres teológicos y un montón de cosas, y armamos nombres y podemos escribir libros interesantes. Pero la palabra en esta noche es: ¿quién es para ti Jesús? Amén. Seguramente si es el profeta de Nazaret, si es el Hijo de Dios, estás hablando de alguien que es distante a tu corazón. Si ellos realmente le conocen, hubiesen dicho, como estamos aprendiendo, es mi amigo, es el que está conmigo, es el que seca mis lágrimas,
porque dice la palabra que Él enjugará toda lágrima. ¿Cuántos dicen amén? Es el Dios que me acompaña, el Dios que me protege, el Dios que le hablo cada noche, el Dios que me encomiendo cuando salgo, el Dios que me dice: yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un Dios personal, pero para ellos era un Dios impersonal, el profeta de Nazaret. Y yo te pregunto, ¿quién es para ti Jesús? El Hijo de Dios, el Salvador. No quiere, hermano querido, estamos hartos de explicaciones teológicas rebuscadas, difíciles, inentendibles. El Mesías, el que dijo Tetelestai, un montón de nombres, ¿qué significa? Es el que camina conmigo todos los días, el que le digo: Señor, necesito de ti, y Él extiende su mano sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Ellos tenían un Dios impersonal, no le reconocieron, un Dios impersonal. Y mire lo que dice aquí. Cuando yo leía esto dije: ay, Dios mío. Versículo 19, luego de decir el profeta de Nazaret, mire lo que dice: para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con poder. Claro, ¿escuchó? ¿Escuchó? Para Dios y para la gente y para ustedes. Jesús le estaba diciendo: cuéntenme, ustedes. No sé, para Dios y para la gente tenía poder. Hay muchos cristianos que estamos en la iglesia y decimos: Dios de poder, pero no tenemos poder para sanarnos, no tenemos poder para vencer el pecado, no tenemos poder para levantarnos de nuestras angustias, de nuestra tristeza, no tenemos poder para salir adelante. Y hablamos, decimos: para Dios y para la gente tenía gran poder, y para nosotros. ¿Cuántos tienen un Dios de poder? Levanten su mano. Amén. ¿Quién es para nosotros Dios? ¿Quién es Jesús para nosotros? Hermanos queridos, es tremendo ver las personas buscando sus caminos alejados de Dios, sin reconocer el poder sobrenatural. Dice, escuche por favor, si puede márquelo el 19, para Dios y para la gente actuaba y se movía con poder, y para nosotros no. Es que para nosotros Dios no tiene poder. Sí, Él tiene poder para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y viendo esta realidad de estos hombres, yo decía: Señor, con razón tenían los ojos cerrados. Los discípulos tenían algunos elementos que evidenciaban que estaban incompletos con esto que vimos. Pero solo le digo, escuchen esto, escuchen. 5 cosas cortitas. Número 1, tenían la promesa. Jesús le había dicho: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. A veces hablaba del templo en forma figurativa, lo voy a destruir, lo voy a levantar. Pero dice más de una vez que Dios le habló abiertamente acerca de la muerte y de la resurrección. Tenía la promesa: voy a morir, pero voy a resucitar. Y eso, qué linda, la promesa. Promesa es algo que dice y se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una promesa. La promesa no es un verso. La promesa no es una palabrita linda. La promesa es algo que Dios dice y se va a cumplir, y se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano y diga: la promesa se cumple. La promesa se cumple. Serás salvo tú y tu casa será salva. Amén. Entonces, esos tenían la promesa. Tenían la promesa del Señor. Tenían la promesa: voy a resucitar al tercer día. Él le prometió su victoria, Él le prometió todo, y ellos se olvidaron de la promesa, la menospreciaron, no sé qué pasó. Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo una promesa. ¿Cuántos saben cómo se llama la promesa? El Espíritu Santo de Dios. La promesa. Y algunos dicen: ay, es que no siento el Espíritu, no lo veo, no me responde, no lo oigo, no está, es un viento, lo que sea. No, es la promesa de Jesucristo. Les voy a dejar el Espíritu Santo, la promesa. Y hermanos queridos, no sé lo que pueda pasar, lo que pueda vivir, lo que pueda sentir, no importa lo que pueda suceder, la promesa del Espíritu Santo está sobre nosotros. ¡Amén! ¡Amén! Es la promesa de Jesucristo de Nazaret. ¡Amén!
pero les dejo al Espíritu Santo, dice el Señor. Amén, aleluya. Ellos no se habían olvidado de la promesa. Hermanos queridos, hay que creer a la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, tenían el testimonio. Hermanos, tenían el testimonio. Tenían el testimonio que eran las mujeres, lo vieron. Las mujeres vieron al ángel. Testimonio ocular, es alguien que ha visto algo y puede dar fe de lo que ha visto. Dijo, yo vi la tumba vacía, allí estaba el sudario, allí estaban los ángeles del Señor, allí estaba la piedra corrida. Es el testimonio. Pero no le creyeron. Más vale dijeron, esas mujeres están locas. Hermanos queridos, hemos escuchado en la radio, usted ha escuchado el testimonio, y tal vez se ha preocupado, se ha hecho cualquier cosa para tratar de explicar que eso no es un testimonio, que ese es un estado emocional. Cuidado, debimos en el Congreso con llamar al Espíritu Santo una fuerza emocional, porque es una persona maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos el testimonio de los que han sido llenos del Espíritu Santo, y tenemos el testimonio de los avivamientos, y tenemos el testimonio de muchos que han conocido a Cristo. Aquí hay testimonio de personas que han sido salieron de situaciones difíciles, de alcohol, de violencia, de un montón de cosas. Tenemos un testimonio maravilloso, y esa es obra del Espíritu Santo de Dios. No lo hace la psicología ni la sociología, no lo hace la fuerza de voluntad. No hay hombre que pueda salvar el hombre. Cristo es el único que salva al hombre. Aleluya. Tenemos el testimonio. Amén. Tenemos el testimonio. Amén. Eso tenía el testimonio de las mujeres. Y también lo menospreciaron. Porque se le tuvo que aparecer Jesús. A ver qué piensan esto. Le dejé la promesa y se van. Les mostré el testimonio. Las mujeres se le aparecieron, les dio el testimonio y se van. Y lo tercero, escuche, tenían la palabra. Versículo 17, se acercó Jesús a hablar con ellos. No le estoy hablando del sermón o de la explicación bíblica, otra de la tradición de los judíos, sino la palabra, la voz de Jesús. Jesús hablándole durante meses, durante semanas, días, tal vez años, escuchando a Jesús hablar, contando las historias. Estas historias las habrá contado una y otra vez, y no se dieron cuenta que era la misma historia que escucharon antes. Tenían la voz de Dios. Yo conozco muchas personas que dicen, Dios me habló, y se apartan del Evangelio. Dios me dio una palabra y se van a Emaús. Dios me dijo tal cosa y se van, se apartan. Hermano, estaba allí en Lima con algunas personas que estuvieron en los congresos anteriores, y Dios les había hablado, y Dios les había dicho una palabra. ¿Y saben lo que hicieron cuando llegaron a su país? Caminaron hacia Emaús, caminaron en sus ideas, caminaron en sus propósitos. Y tuve que estar así orando con esta persona, llorando, porque sus vidas se arruinaron, porque sus vidas se echaron a perder. Se quedaron con desconsuelo. De pronto, un hijo no deseado, que es una bendición maravillosa de Dios, pero no le pueden dar un padre, no le pueden dar nada. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque escucharon la voz de Dios. Muchos han dicho, Dios me habló, escuché esta palabra, este mensaje, y yo sentí que Dios me hablaba. Sin embargo, se fueron a Emaús, caminaron para el otro lado, se fueron a un lugar diferente. Jesús estaba en Jerusalén, ya estaba resucitado, pero se fueron a otro lado, porque no escucharon la voz. No les alcanzó la promesa, no les alcanzó el testimonio, no les alcanzó la voz. Cuarto, escuchen, tenían la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era algo sobrenatural en sus vidas, porque dice la palabra, escuche, en el versículo 32, cuando se dan cuenta, dice, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones. Muchos estuvimos ahí escuchando y recibiendo un fuego en nuestro corazón hoy en el Congreso, donde sea. Escuchamos, sentimos un fuego, sentimos la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios.
Y después nos sacamos el fuego y volvemos a caminar a donde pertenecían antes, a Emaús. Hermanos queridos, ¿qué pasó con el fuego? ¿Qué pasó con el fuego? Sentían el fuego, pero no se daban cuenta, no veían, tenían los ojos cerrados. El fuego. ¿Saben cuántas veces recibieron el fuego? He visto, como le he dicho, en los 90 avivamientos, personas que recibieron el fuego, personas muy cercanas a mí que las vi ahí cayéndose en el fuego de Dios, siendo tocada con gozo, con alegría, una celebración, una fiesta. Y a los años yo sabía, esa persona la vi como apagada. Le dije, ¿qué pasó con ese fuego? Yo hubiese querido tener tanto fuego como tenía vos, porque yo lo sentía muy diferente, tal vez en distinta medida, pero sentía, pero diferente. En cambio esta persona realmente estaba bajo el gozo, bajo la alegría, siendo tocado por el Señor. No, un efecto masa. Hoy han armado sus vidas sin Cristo, en yugo desigual, en tristeza, en sufrimiento, en dolor, porque el fuego tampoco les alcanzó. A estos hombres el fuego tampoco les alcanzó. Hemos sentido el fuego del Espíritu Santo hoy, no sé, la semana pasada, porque Dios está en este lugar. Amén. Lo hemos sentido este año, cada culto es maravilloso, sentimos el fuego de Dios. Por eso ahora no prende la estufa, hace mucho calor ahora acá. Hay un fuego, de verdad hay un fuego, pero muchos se olvidan, lo dejan pasar. Tampoco el fuego les alcanzó, porque no se habían dado cuenta. Cuando sentían en el camino el fuego, no se daban cuenta que era Jesús. Y el quinto elemento que yo veo es la enseñanza. Ahí sí, Jesús le trajo la enseñanza, versículo 27. Jesús les explicó todo lo que decía la Biblia acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés, siguió con los profetas, y le comenzaron a hablar y les explicaba. Jesús le hablaba de los profetas, que fue profetizado el Mesías, que iba a venir el Salvador, que Moisés era un tipo de Cristo. Todo comenzó a explicarle todo. La enseñanza. ¿Saben cuántos conozco que conocen la palabra de Dios? Conocemos la palabra de Dios, pero viven en el pecado, viven en la mentira, viven ocultando, viven mintiendo, viven haciendo un montón de cosas. A estos la enseñanza tampoco les alcanzó. Hay muchos que aprendimos la palabra de Dios, pero no la pudimos incorporar, no la pudimos vivir, no decidimos vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que vivir la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús. Escuchen. ¿Saben con cuántas personas me pongo a hablar? Y yo que tengo 9 años de estudio me dan vuelta como una media. Me hablan de la teología de Dios, de la teofanía, de lo no sé cuánto que yo no sé. Y me da un poco de vergüenza no saber, porque son muchas cosas. No las sé. Y tiene una enseñanza que me pueden dar lecciones. No sé tanto conocimiento, no lo sé. Pero yo sé que Jesús hace arder mi corazón, que me perdona, que me da poder, que me da autoridad, que me bendice, que está conmigo todos los días. Yo lo único que sé, no sé de la teofanía de Dios, no sé de esto, de lo otro, pero lo único que sé es que cada día Jesús está conmigo cuando entro y cuando salgo. ¡Amén! ¿Cuánto dice amén? ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante su mano y diga: Jesús está conmigo. No sé teología, no sé enseñanza, pero Jesús está conmigo. ¡Aleluya! Jesús está conmigo. ¡Aleluya! Escuchen, termino, un instante, termino. Lo último, 2 verdades para abrir nuestros ojos y conocerlo de verdad. Primero, cambiar el rumbo. Esos iban a Emaús. ¿Saben lo que significa Emaús? Yo no lo sabía.
Yo no lo sabía, pero a mí Dios me habló en esto. Emaús significa lugar de aguas termales. Emaús significa lugar de aguas termales. Yo digo, qué interesante. Las aguas termales son terapéuticas. Tienen propiedades, tienen minerales tremendos. Tremenda las aguas termales. Algunas de las cosas, porque hay mucho, no lo quiero aburrir, pero dice que tiene bromo, flúor, hierro, fósforo, silicio, etcétera, 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 etcétera. Un montón de minerales. Tienen temperatura, un montón de cosas muy interesantes que estaba leyendo. Las aguas termales, las aguas de Emaús, donde estaban yendo estos discípulos. Y estaba leyendo sobre los beneficios. Y dicen que las aguas termales sirven para la circulación, oxigenación del cuerpo, liberación de toxinas, mata gérmenes y virus, ayuda a la digestión, mejora el hígado, estimula el sistema inmune, relajación mental y corporal, estimula también el sistema inmunológico, regula las funciones glandulares, etcétera, 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 etcétera. Un montón de cosas que tienen las aguas termales. Y saben que estos hombres representan lo que hacemos nosotros, decepcionados de Jesús, olvidándonos del fuego, olvidándonos de las promesas, olvidándonos del testimonio, dejando todo. Decimos, vamos a lo seguro, vamos a agarrarnos de esas aguas termales porque esas son mi seguridad, porque esas son mi beneficio. Ahí tengo cosas que me sirven. Yo no sé si Jesús me puede sanar, porque Jesús resulta que se murió, resulta que unas locas están hablando de y yo no sé. Yo por las dudas voy a Emaús. Ahí tengo una seguridad, ahí tengo mis pastillas, ahí tengo mis elementos, ahí tengo mi ayuda, ahí tengo mi refugio. Y Jesús sale al encuentro, muchachos, ¿dónde están yendo? Vamos a Emaús. Permítame explicárselo de esta manera. Vamos a Emaús, donde están las aguas termales, donde están los beneficios. Quiero decirte que sin Jesucristo no hay beneficios. Se fueron al revés, en vez de ir a Jerusalén, fueron a Emaús. Fueron a buscar lo que los hombres decían. ¿Usted cree que Jesús no era mejor sanador que las aguas termales? ¿Cuántos dicen amén? ¿No tienen mejores propiedades el Rey de Reyes y Señor de Señores que cualquier agua termal? Amén. Pero se fueron a Emaús. Se fueron a Emaús. Por eso Dios te dice, cambia el rumbo. No es que me dijeron que hay cosas buenas. No, me dijeron que yo le decía a esta chica, escúchame, una chica destruida, con un hijo sin trabajo, sin nada, destruida, con ilusiones y con tonterías que el diablo le puso en la cabeza. Le digo, escúchame, cuando recibiste la palabra sabías que tenías que ir a Jerusalén. ¿Por qué te fuiste a Emaús? ¿Por qué te fuiste para el otro lado? No, es que yo pensé, yo creí, yo supuse, a mí se me ocurrió, tuve la ilusión, una trampa, creyendo que en Emaús no vas a encontrar nada. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo vas a encontrar todo. Cambia el rumbo, ya. Cambia el rumbo ya, cambia el rumbo. ¿Para qué vas a insistir con lo mismo? Si estos dos que volvían a Emaús venían de ese fracaso, no eran nadie. Y cuando vinieron a Jerusalén, cuando vinieron a Cristo, se encontraron con los milagros, las bendiciones, y se olvidaron y volvieron. Hay muchos que hacen así, van y vuelven. Hoy, cambia el rumbo. Levanta tu mano, por favor, cerra tus ojos un instante y decir, no vuelvo a Emaús. Decir, no vuelvo a Emaús. Yo voy a Jerusalén, donde Cristo habita. Y lo último que te digo, ponete de pie porque con esto termino, por favor. Escucha, cambia el rumbo. Esto es lo que te digo, cambia el rumbo. Emaús tiene muchas atracciones, pero ¿sabes lo que pasa? En las aguas termales, una vez estuvimos en Terma de Río Hondo. ¿Sabes lo que pasó? Estábamos en el hotel con las aguas termales que venían directamente y poníamos la pileta. Y teníamos un amigo mío y se quedó ahí y pensó que era así, relajante y todo, pero hay un tiempo para estar, porque si te pasa, dice que el corazón le empezó a latir, tum, 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 le bajó la presión, casi se muere, porque el agua termal tiene que estar controlada. En cambio, cuando vamos a Jesucristo, hay dosis del Espíritu, hay presencia de Dios, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego. ¡No! ¡Y no nos pasa nada! ¡Al contrario! ¡Hay bendición! ¡Hay bendición! ¡Hay bendición!
Por último, ellos tenían los ojos cerrados, escuche, cuando tenían la enseñanza. Vos conocés la Biblia de Génesis y Apocalipsis, felicitaciones, pero puede ser que tus ojos estén cerrados. Escuchaste 101.000 testimonios de fulano, de mengano, Gille Ávila, Anacombia, mi abuela, el perro y el gato, pero tus ojos pueden estar cerrados. Puede ser que no sé, que escuchaste la voz de Dios que un día te tocó, que sentiste el fuego que Dios te tocó un día, pero hermano querido, nunca pasó nada, nunca pasará nada, salvo Apocalipsis 3, y aquí está cuando ellos, ¿qué hicieron? Le dijeron, por favor, entrá y cená con nosotros. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Amén. Levanta tus manos y decirle, Señor, no me alcanza ni la teología, ni el conocimiento, ni la enseñanza, ni un toque, ni el fuego. Hoy te abro la puerta de mi vida. Espíritu Santo, hoy te abro el secreto ahí estaba yo viviendo, pero ahora te abro a ti, Señor. Como decía el pastor, este Apocalipsis 3:20 no es para los incrédulos, es para la iglesia. El Espíritu dice a la iglesia, si alguno oye la voz y abre la puerta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. El Espíritu Santo te visitará. El Espíritu Santo abrirá tus ojos. Y en ese mismo día volvieron a Jerusalén. Volvieron y dijeron, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguir al Señor. Levante su mano y alabe, vamos. Descanso de mí, que tus aguas descanso de mí, aleluya, que tus aguas descanso de mí, tus aguas permanezcan sobre mí, tus aguas permanezcan. Aquello que dice, no me alcanza la enseñanza, no me alcanza ese fuego, no me alcanza esas palabras, no me alcanzan. Yo le abro la puerta de mi vida, venga aquí. Yo le abro la puerta al Espíritu Santo y le digo, haz lo que quiera, venga. Si usted le abre la puerta al Señor, venga a este lugar y dígale, Señor, venga, y dígale, Señor, abro mi vida para ti, Señor. Quiero que me abra los ojos, quiero que me abra los ojos, Señor. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, no me alcanza hasta que venga, viene adelante, venga aquí. Aquí, viene adelante, venga, adelante, vamos. Adelante, ayúdenme, por favor, adelante. Ayúdenme, adelante, hacia adelante, hacia el lugar atrás, vamos, no tengan miedo. Vengan aquí a la presencia de Dios, a la altar de Dios. Sobre mí. Dígale, Espíritu Santo, te abro la puerta de mi vida. Estaba encerrado en mi mundo, en mi realidad, pero hoy quiero el Espíritu Santo. Hoy quiero conocer a Jesús. Hoy quiero conocer al Dios del poder. Ya no solamente es el profeta de Nazaret, es mi Señor, es mi Dios, es mi libertador, es mi sanador. Dígale. Permanezcan sobre mí, que tus aguas permanezcan sobre mí, que tus aguas permanezcan sobre mí, que las aguas del Espíritu Santo permanezcan sobre nosotros, sobre mí, que tus aguas permanezcan sobre mí. Levanta sus manos y alabe al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Solo voy a orar. Voy a pedir al Espíritu Santo que toque su vida. Yo creo que le diga, Espíritu Santo, no me alcanza, Señor.
una voz, con un toque. Hoy quiero, Señor, aprender a que entres y que camines conmigo, que comas conmigo. Jesús partió el pan. Él estaba diciendo, estoy teniendo comunión con ustedes. Estoy teniendo intimidad con ustedes. Estoy teniendo un momento especial con ustedes. Que tus aguas, decirle, Señor, voy a caminar con el Espíritu Santo. A lo mejor eso dijiste 1000 veces, no importa. Hoy la oportunidad de decírselo de nuevo y decirle, Señor, ayúdame a no fallarte. Crea que Dios es el Dios de la oportunidad. Y si no fallaste una vez, hoy comenzamos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Que tus aguas permanezcan sobre mí. Vamos a ser hermanos.